Durante 130 años, nadie ha podido con Esparta en campo abierto. Desde las Termópilas hasta Mantinea, desde las llanuras del Peloponeso hasta las costas del Egeo, el ejército espartano es la fuerza más temida del mundo griego. No hay ciudad que no calcule sus decisiones políticas midiendo primero la distancia que la separa de la Lacedemonia. No hay general que, al trazar sus líneas de combate, no recuerde que al otro lado puede estar esperando un espartiate, ciudadano guerrero entrenado desde los 7 años para una sola cosa: matar con disciplina perfecta. Eso es Esparta en el verano del año 371 antes de nuestra era, un nombre que es sinónimo de miedo. Pero en una llanura llamada Leuctra, ese nombre va a romperse. El sol de julio aplasta los campos de Beocia sin misericordia. El trigo ya está cortado y la planicie queda abierta, plana, perfecta para lo que se avecina. No hay desfiladero que proteja a nadie. No hay río que sirva de barrera. Solo tierra firme bajo un cielo sin nubes. Y 2 ejércitos que se miran desde extremos opuestos de la llanura calculando el momento exacto en que el mundo va a cambiar. El ejército que baja desde el Peloponeso, encabezado por el rey Cleombroto, primero suma aproximadamente 10.000 hombres. De ellos, 700 son espartiates puros, ciudadanos de pleno derecho de Lacedemonia, el núcleo duro e irreemplazable de la máquina de guerra más respetada de Grecia. El resto son periecos, aliados del Peloponeso, mercenarios traídos de distintos rincones del mundo griego. Pero esos 700 espartiates son lo que importa. Son los que duermen con la lanza desde la infancia. Los que el Estado arranca de sus madres a los 7 años para forjar en el ágoge, el sistema de entrenamiento más brutal que el mundo antiguo conoce. Los que en Termópilas aguantaron 3 días contra un ejército que los superaba en número por miles. Frente a ellos, Tebas despliega entre 6 y 7.000 hombres bajo el mando del beotarca Epaminondas. En el papel, la comparación es absurda. Tebas no tiene el historial de Esparta, no tiene la mística, no tiene el peso de la leyenda acumulada en generaciones de victorias. Lo que tiene es un hombre que lleva años pensando en cómo matar a un gigante y que esta mañana está a punto de ejecutar esa idea con precisión que la historia no olvidará. Epaminondas es filósofo y general en la misma persona, lo cual en el siglo IV griego no es contradicción sino casi un requisito. Estudió con los pitagóricos en su juventud. Piensa en términos de geometría, de proporción, de peso concentrado versus fuerza dispersa. Y cuando observa cómo funciona la falange espartana, no ve una muralla invencible. Ve un patrón. Ve una convención tan antigua que sus propios ejecutores han dejado de cuestionarla. Y ve exactamente dónde romperla. La táctica griega estándar de este período distribuye la falange en una línea uniforme de 8 a 12 filas, de profundidad a lo largo de todo el frente. Es una lógica de empuje y resistencia, masa contra masa, donde la disciplina individual y la cohesión del grupo determinan quién aguanta más tiempo antes de que la línea ceda. Esparta lleva generaciones perfeccionando exactamente ese modelo. Sus espartiates entrenan para empujar, para aguantar, para matar al hombre que tienen delante, sin perder el paso, sin romper la formación, sin mostrar un instante de duda que el enemigo pueda explotar. Epaminondas decide no jugar ese juego. Lo que el beotarca ha estudiado con obsesión es dónde está el peso real de la falange espartana. Siempre en el ala derecha. Siempre. Es una convención táctica griega tan arraigada que nadie la cuestiona.
El ala derecha de una falange es la posición de honor, donde van los mejores, los más experimentados, los más feroces. En el caso de Esparta, eso significa que Cleombroto mismo y los espartiates de élite van a estar exactamente ahí, en el extremo derecho de su línea, como siempre han estado, como siempre estarán, creen ellos. Es su posición natural, es donde Esparta vive. Entonces, Epaminondas hace algo que parece una herejía táctica. Concentra su ala izquierda hasta hacer las 50 filas de profundidad. 50. El estándar espartano ese día ronda las 12 filas. Lo que el beotarca coloca frente al ala derecha espartana no es una línea de combate convencional. Es una columna de choque, un ariete humano de densidad brutal, con el peso combinado de 50 filas de hombres empujando hacia adelante en un frente relativamente estrecho. El impulso que esa masa puede generar en el momento del choque no tiene precedente en la memoria táctica del mundo griego. Delante de esa columna, Epaminondas coloca al batallón sagrado de Tebas, el Hieros Lochos. 300 guerreros seleccionados, organizados en 150 parejas de amantes, bajo la convicción filosófica y práctica de que ningún hombre abandona a su compañero en el campo de batalla, que el vínculo entre iguales es más fuerte que el instinto de supervivencia. Pelopidas los comanda directamente. Estos 300 hombres llevan años entrenando juntos, combatiendo juntos, durmiendo bajo el mismo techo en el cuartel. No son simplemente buenos soldados, son la unidad más cohesionada que Tebas ha producido en su historia, forjada específicamente para el tipo de momento que está a punto de llegar, el choque frontal contra lo mejor que el enemigo puede ofrecer, en el punto exacto donde el resultado de la batalla se decide. El ala derecha tebana recibe instrucciones que rompen toda lógica convencional: retroceder en diagonal, alejarse del contacto con el enemigo, mantenerse deliberadamente fuera del combate mientras el ala izquierda hace su trabajo. Es la formación en echelón oblicuo, escalonada, donde un sector del frente ataca con fuerza máxima, mientras el otro cede terreno, sin comprometerse. Epaminondas no quiere una batalla de desgaste generalizado donde los números y el entrenamiento espartano terminen imponiéndose. Quiere un colapso localizado, rápido, quirúrgico, en el único punto que importa. Del otro lado de la llanura, Cleombroto observa la formación tebana y lo que ve no le alarma lo suficiente. Ve a su derecha su propio frente más fuerte, el de siempre, donde él mismo está presente con los mejores espartiates. Ve al frente una falange tebana que en su extremo izquierdo parece anormalmente densa, sí, pero que en su flanco derecho parece retroceder, casi como si estuviera cediendo terreno antes de que empiece el combate real. Cleombroto interpreta esa retirada como señal de debilidad o desorganización. Decide aprovecharla. El rey espartano ordena que su caballería abra el combate avanzando hacia la izquierda para flanquear al enemigo por donde parece más vulnerable. Es un movimiento lógico dentro de la doctrina clásica, pero la caballería espartana ese día es la peor parte de su ejército. A diferencia de Tebas, que ha invertido en jinetes entrenados y monturas de calidad, Esparta mantiene una caballería de segunda categoría compuesta en gran parte por periecos y ciudadanos que prefieren combatir a pie. Los caballos espartanos son malos, los jinetes mediocres. La caballería tebana los recibe y los destroza en cuestión de minutos. No es una escaramuza, es una derrota limpia y rápida. Los jinetes espartanos se quiebran y huyen hacia atrás, y en su retirada hacen algo que cambia la dinámica de toda la batalla. Colisionan contra su propia infantería que en ese momento está comenzando a avanzar, desordenan las primeras filas,
crean confusión en el momento exacto en que la falange espartana necesita cohesión perfecta para recibir el golpe que viene. Y el golpe viene. Pelopidas lanza al batallón sagrado hacia adelante con la columna de 50 filas detrás. El suelo de Leuctra tiembla bajo miles de pies que avanzan en formación cerrada. El sonido de los escudos que se ajustan, de las lanzas que se bajan al ángulo de ataque, del grito colectivo que sale de 7000 gargantas, llena la llanura beocia como si la tierra misma estuviera gritando. La columna tebana se mueve como un ariete vivo, con una densidad de masa que la falange espartana, todavía reorganizándose después de la colisión con su propia caballería derrotada, no está en posición de absorber. El choque es brutal e inmediato. El batallón sagrado golpea el ala derecha espartana exactamente donde Epaminondas calculó. Los espartiates de la primera fila aguantan. Están entrenados para aguantar. El ágoge los ha vaciado de miedo y los ha llenado de técnica pura. El escudo adelante, la lanza al punto exacto entre el cuello y la clavícula del hombre de enfrente. El pie derecho firme, el cuerpo bajo. Son lo mejor que el mundo griego ha producido en el arte de matar en formación cerrada. Pero hay 12 filas espartanas empujando desde atrás y 50 filas tebanas empujando desde el frente. La física es despiadada. La presión que la columna de Epaminondas ejerce sobre el ala derecha espartana supera cualquier cosa que el entrenamiento espartano haya contemplado como posibilidad real. Los hombres de las primeras filas espartanas son extraordinarios individualmente. Son guerreros perfectos dentro de un sistema que funciona con equilibrio de fuerzas relativamente similar. Pero no son invencibles contra una masa 4 veces más profunda que empuja sin parar. La línea espartana comienza a ceder milímetro a milímetro, luego centímetro a centímetro. Y en el momento en que cede lo suficiente para que la formación se abra, el resultado deja de ser incierto. Cleombroto cae en medio del combate. Las fuentes antiguas, entre ellas Xenofonte y Diodoro de Sicilia, confirman que el rey espartano muere en el campo ese día, aunque los detalles exactos de su muerte se pierden en la confusión del combate cuerpo a cuerpo. Lo que sí está documentado es que su caída desencadena algo que el ejército espartano no ha experimentado en generaciones: un momento de vacío en el mando, un instante de desorientación colectiva en el punto más crítico de la línea. Sus compañeros intentan recuperar el cuerpo, como dicta el código de honor espartano. Lo logran, y ese esfuerzo desesperado les cuesta más muertos en el intento. Según Plutarco, los espartiates que rodean a Cleombroto mueren en número desproporcionado precisamente porque no ceden terreno mientras el cuerpo de su rey está en juego. Es valentía pura y es inútil. La línea espartana colapsa por el ala derecha, y cuando el ala derecha cae, el resto del frente pierde su ancla. Los aliados del Peloponeso, que observan cómo los mejores guerreros de Grecia ceden terreno ante la columna tebana, no esperan a que la ola llegue hasta ellos. La retirada comienza a propagarse de derecha a izquierda como una fractura que avanza por una pared de piedra. No es pánico generalizado. Es el cálculo frío de hombres que entienden que el resultado ya está decidido. En menos de una hora, la batalla de Leuctra ha terminado. Los números que registra la historia son precisos en su dimensión relativa, aunque varían según la fuente. Esparta pierde aproximadamente 400 de sus 700 espartiates en el campo. 400 de los hombres más difíciles de reemplazar en el mundo griego, en un solo día, en una sola llanura de Beocia. No es solo una derrota táctica, es una hemorragia demográfica en un cuerpo ciudadano que ya estaba desangrándose lentamente desde hace décadas. Recuérdese que en el año 480, antes de las guerras médicas,
Esparta contaba con aproximadamente 8.000 espartiates. En el 371 antes de Leuctra quedan menos de 1.500. Después de Leuctra quedan poco más de 1.000. El sistema espartano está construido sobre esa base ciudadana. Los espartiates son los oficiales, los portadores de la disciplina, los transmisores del código que hace funcionar al ejército. Sin ellos, Esparta puede aún poner hombres en el campo, pero no puede poner el mismo ejército. No puede reproducir lo que tomó generaciones construir. La noticia llega a Esparta durante los Juegos Olímpicos, según narra Jenofonte en su Helénica. Los éforos, los magistrados supremos de la ciudad, reciben el mensaje pero no interrumpen las festividades. Ordenan que las familias de los caídos guarden silencio en público, que no muestren duelo excesivo, que no quebranten la apariencia de fortaleza que Esparta ha mantenido durante siglos como arma política. Es una reacción que revela más sobre la naturaleza de Esparta que cualquier victoria. Incluso en la catástrofe, el sistema se impone sobre el dolor individual. Pero la apariencia no cambia la realidad. Y la realidad es que Epaminondas no ha ganado simplemente una batalla. Ha demostrado algo que ningún general había logrado demostrar antes, que la invencibilidad espartana en campo abierto no era una ley de la naturaleza, era un hábito, era una convención, era el resultado acumulado de enemigos que seguían jugando el juego dentro de las reglas que Esparta había establecido. El día en que alguien decidió cambiar las reglas, la muralla se cayó. Las consecuencias se despliegan en los años siguientes con la lógica inexorable de un efecto dominó que nadie puede detener. En el año 370, apenas un año después de Leuctra, Epaminondas lleva el ejército tebano al Peloponeso por primera vez en la historia. Invade Laconia, la región de Esparta misma, territorio que ningún ejército enemigo había pisado en 400 años. No destruye la ciudad, pero el mensaje es más devastador que la destrucción. Esparta ya no puede proteger ni su propio suelo. En ese mismo año, Epaminondas libera a los ilotas de Mesenia, la población esclava que durante siglos ha sostenido la economía espartana y cuya vigilancia constante ha obligado a Esparta a mantener un ejército permanente que ahora no puede reproducir. Funda la ciudad de Mesene como capital de un estado mesenio independiente. De un golpe, elimina la base económica y el justificativo estratégico del modelo espartano completo. En el año 362, Epaminondas muere en la batalla de Mantinea, otra victoria tebana que sin embargo cuesta al mundo griego a su arquitecto más brillante. Cae con una lanza en el pecho. Y según Diodoro de Sicilia, al saber que la herida es mortal, pregunta primero si su escudo está a salvo y después si Tebas ha ganado el combate. Solo entonces acepta que le retiren la lanza. La hemorragia hace el resto. Tebas no sobrevive a su creador. Sin Epaminondas, la Liga Beocia se fragmenta y pierde la cohesión que él mantuvo con su autoridad personal y su genio estratégico. En el 338, Filipo II de Macedonia aplasta la coalición griega en Queronea y el batallón sagrado de Tebas muere al completo antes de rendirse, exactamente como su filosofía fundacional prometía. Alejandro, hijo de Filipo, destruye Tebas en el 336, salvo sus templos y la casa de Píndaro. Pero nada de eso borra lo que ocurrió en Leuctra, el verano del 371. La historia militar registra la batalla como la primera aplicación documentada y deliberada del principio de masa concentrada en el punto de decisión. La idea de que no hay que ser más fuerte en todo el frente, sino abrumadoramente más fuerte en el punto exacto donde el resultado se decide.
Epaminondas no inventó la táctica de flanqueo ni la falange profunda como conceptos aislados. Lo que inventó fue la síntesis, la columna de choque en el punto de máxima resistencia enemiga, combinada con el repliegue deliberado del ala débil para no desperdiciar energía donde no importa. 2000 años después, los teóricos militares seguirán citando Leuctra cuando explican el principio de concentración de fuerzas. Y Esparta nunca vuelve a ser lo que fue antes de ese día de julio. La ciudad que durante 130 años fue el nombre que paralizaba a los generales, que hacía calcular las rutas de retirada antes de levantar los escudos, que gobernaba Grecia no tanto por sus victorias como por el miedo que su nombre generaba. Esa ciudad existe todavía después de Leuctra. Sus muros siguen en pie. Su territorio sigue siendo espartano. Pero algo se ha roto que ninguna victoria posterior puede reparar. El miedo era su arma más poderosa, y Epaminondas se la quitó en menos de una hora. La pregunta que los historiadores no han resuelto del todo es si Esparta podría haber evitado este final, o si el colapso demográfico interno lo hacía inevitable independientemente de lo que ocurriera en cualquier campo de batalla específico. Leuctra puede haber sido el momento en que el destino se hizo visible, no necesariamente el momento en que se decidió. Hola, un gusto, mi nombre es Santiago Gerves, soy editor del video La Batalla de Leuctra, en el cual pudimos observar una gran historia por parte de los espartanos, la misma que fue generada completamente por IA, tanto imágenes como videos. Se generaron aproximadamente un total de 240 imágenes, las mismas que fueron animadas tanto audio y video. Se utilizaron en las mismas varios tipos de planos: planos generales, planos de detalles, primeros planos, planos medios, planos americanos. Asimismo fueron escogidas cada imagen estrictamente entre 4, 8 o hasta 16 imágenes creadas en IA. Es una gran historia, espero que les haya gustado. Comparta, denle like y síganos para más historias en historia y meteorología. Hasta una próxima oportunidad.